Yahweh los bendiga y me los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, amados. Para mí es un verdadero placer comenzar con esto que planeo sea una serie de videos donde yo voy a tratar con la ayuda del Eterno de evidenciar bíblicamente, escrituralmente, la vigencia de la ley del Señor, que es perfecta, que convierte al alma. Está vigente para nuestros días como creyentes en nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que es nuestro Mesías, que es nuestro Salvador. Para mí es un placer verdaderamente poder hacer esto y pido al Señor sea Él quien haga la obra, porque creemos a veces que es en vano, pero no es en vano. Siempre el Señor que envía su palabra lo hace con un propósito firme y esta palabra va a llegar, no sé si a una persona, no sé si a dos personas. Hay personas sedientas de la verdad. Cuando yo digo la verdad, yo no me estoy refiriendo a mis palabras, yo me estoy refiriendo a la palabra eterna del Señor, que aunque ha sido, manipulada, aunque han tratado de ocultar la verdad, amados, es como el sol. La palabra dice que nada se esconde de su calor, refiriéndose al sol. La verdad no se puede ocultar. Quizás tú trates de ocultarla por un tiempo, pero tarde o temprano eso sale a la luz. No hay nada oculto que no haya de saberse, ni escondido que no haya de manifestarse, dice la palabra del Señor. Y es así, el enemigo ha hecho un plan perfecto, muy estratégico. Yo me quedo sorprendida, ¿saben? Porque ahora tengo un conocimiento. Antes yo sabía todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin ofender, amados, pero no tenemos un conocimiento de carne, de la palabra, que es tan necesaria para nosotros afianzar nuestra fe, para nosotros entender el porqué de cada cosa que está escrita. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar la palabra, a estudiar la Torá, que cuando yo me refiero a Torá, me refiero a los primeros 5 libros que salen en nuestras Biblias. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, porque allí está la base de todo. Cuando empiezas al estudio de la Torá, al estudio de los profetas, a tanta profecía que hay en los Salmos, tú entiendes el Nuevo Testamento, amados. Hay quienes pretenden abolir el Antiguo Testamento y venir a leer el Nuevo para interpretarlo según su propia apreciación o su propia fe, sacando el texto de contexto. Este tipo de personas, la palabra las describe como indoctos. Indoctos, una persona carente de instrucción, de conocimiento, de ley. Esto es un indocto. Puedes buscarlo, por favor, en tu diccionario manual o telefónico, porque ahorita todo es por internet. Con su permiso me tomo un trago de café. Este café está delicioso, perfecto para mí. Ok, amados, fíjense. Hay 2 versículos que a mí me encantan. 3. Y yo quiero comenzar con estos versículos. Y saben que a mí me parece chistoso porque cuando yo comienzo con el estudio de la Torá, cuando yo comienzo a estudiar la palabra, yo llegaba y me conseguía con versículos y yo decía, ¿esto existe? ¿Cómo es posible que esto estaba escrito aquí y yo no lo vi? ¿Cómo es posible que estuvo allí todo el tiempo y yo no me di cuenta? Baruch Hashem Adonai, que ahora lo sé y lo comparto para quien quiera saberlo, para quien quiera estudiarlo, porque yo aquí no me paro buscando el beneficio humano, yo aquí me paro buscando el beneficio eterno, apegándome a esa promesa preciosa de Yeshua HaMashiach en Mateo 5, donde él dice, cualquiera que abrace estos mandamientos, que los haga y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Y yo quiero ser parte de su reino, yo me quiero aferrar a esa promesa de mi Mesías. Entonces, bueno, vamos a leer, acá los anoté para guiarme y los tengo ya listos, de hecho, en la palabra. Fíjense lo precioso de este versículo, amados, está en Isaías 8:16. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Baruch Hashem Adonai. Precioso. El discípulo del Señor tiene testimonio en Yeshua, pero también tiene la ley, que son los mandamientos de Dios. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, vámonos a Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor, porque Apocalipsis nos revela quiénes son los santos, quién es ese remanente del Señor. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Para que puedas anotar, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua.
Apocalipsis 12:17, hablándonos de esa guerra del hombre de pecado contra el pueblo del Señor y contra la amada casa de Judá, Israel. Fíjense lo que dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. El discípulo se caracteriza por dos cosas: tiene fe en el Señor y abraza la palabra, porque la fe sin obras es muerta. Por si no fuera precioso este versículo en Isaías 8:16, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Fíjense lo que dice Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Me llama la atención, gloria al nombre de Yeshua, cuando Yeshua le dice a la mujer samaritana: viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdad? Yeshua nos tiene la palabra, nos tiene la respuesta. Perdónenme que me confunda, no es fácil, amados, pero lo hago con mucho amor. Vamos a Juan, en una preciosa oración que registra el Evangelio de Juan, que hizo Yeshua por sus discípulos, por los que creyeron en él. Lo estoy tratando de ubicar, gloria al nombre del Señor, creo que está por acá. Acá está. Fíjense, Yeshua le dice a la mujer samaritana: viene la hora en que los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Fíjense lo que dice Yeshua en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ya va. ¿A qué palabra se está refiriendo Yeshua cuando él está hablando acá? Porque, señores, a veces hay que ser un poco coherentes y usar el intelecto que el Señor nos ha dado para gloria y honra de su nombre. Cuando los discípulos están escribiendo los evangelios, cuando Pablo está escribiendo sus cartas a las congregaciones, que ellos dicen, porque la palabra de Dios, ¿a qué palabra ellos se están refiriendo si ellos están escribiendo? O sea, en todas las cartas a las iglesias vemos a Pablo citando la Torá, citando a los profetas. Yeshua está diciendo: tu palabra es la verdad, Padre, santifícalos en tu verdad. Viene la hora, mujer, en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Cuál palabra? ¿Cuál verdad? ¿A qué palabra se estaba refiriendo Yeshua? A la Torá. ¿Por qué? Porque Yeshua, mientras estuvo con vida, en su precioso ministerio, él en Shabbat iba a las sinagogas, que hoy, bueno, podríamos decir la congregación. Él iba a las sinagogas en Shabbat a leer los rollos de los profetas, a leer la Torá. Yermari, ¿dónde está eso? De hecho, dice que era su costumbre. Vamos a Lucas, por favor. Tú me puedes acompañar si ves este video, fíjate lo que dice Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde él se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Amados, acá la escritura nos dice que Yeshua tenía como costumbre ir a las sinagogas en el día de reposo, porque en el día de reposo estudiamos la Torá. Si tú no estudias la Torá, no pretendas entender los evangelios, las cartas a las iglesias, Apocalipsis, no lo vas a entender, porque tú no puedes empezar por el final. Hay un principio. Gloria al nombre de Yeshua. Hay un principio, hay una raíz que sustenta. Y esa raíz es la Torá, amados. Son los profetas. Allí está codificado todo lo que nosotros leemos como el Nuevo Testamento. Porque Pablo, el apóstol número 1, a quien acusan de decir que la ley no está presente y que ya se abolió, nunca se cansó de citar la Torá y citar a los profetas. Es increíble. Cuando tenemos un conocimiento lo podemos ver. Vuelvo y les digo, yo vine a descubrir versículos que ni siquiera sabía que estaban aquí, porque yo me quedaba con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo vive, gloria a Dios. Es así, amados. Y es triste, pero es una realidad.